A diferencia de muchos otros lugares del país, la presencia de China y de los chinos es insoslayable en las calles de nuestra ciudad. Rescatar la presencia china en Tarapacá y muy en especial recoger los testimonios fotográficos es la idea de un proyecto que viene desarrollando la Universidad de Tarapacá desde hace algún tiempo y que partió como una exposición itinerante. Nos dimos cuenta cuando empezamos a buscar información fotográfica, información visual, y prácticamente había poco. Y en ese sentido yo me acerqué donde el cónsul general de China en Iquique, y después los dos clubes principales ya de comunidad china en Iquique, que son tradicionales, uno viene desde 1900, el otro de 1940 y tanto, y también nos dimos cuenta de que había muy poca información visual, muy poca fotografía. La idea del proyecto partió originalmente con mantener la exposición, ¿no es cierto?, y llevarla de forma itinerante a los malls, a Sofri y a algún otro lado. También tenemos la forma de poder sacar, con Ángel teníamos todavía, tenemos la inquietud de poder sacar un libro sobre esta exposición. Fue un trabajo arduo, casa por casa, para recopilar el material que serviría al propósito de difundir la presencia china en Tarapacá. Ellos todavía guardan las fotos ni siquiera de forma digitalizada como nosotros más modernos, sino que no, todavía en foto, entonces hay que empezar a sacarlas, volver a copiar las fotos. Ese fue el trabajo que tuvimos que hacer. Y descubrimos que había una cantidad de información desconocida que es parte también de la historia íntima, de la historia privada, pero también había muchas fotografías de la historia social, de las reuniones políticas que hicieron las comunidades chinas desde principios de siglo y durante el siglo XX. 3 oleadas de inmigrantes, cada una con su historia a cuestas, han marcado nuestra región desde hace más de 150 años, cuando aquí todavía no se izaba la bandera chilena. Es muy complejo porque hay que entender un poco la historia del Perú. En su momento el presidente Ramón Castilla, aprovechando los ingresos del guano, abolió la esclavitud afrodescendiente y abolió el tema del tributo indígena. Entonces el Perú necesitaba potenciar la actividad de minería no metálica que supone el guano, y había problemas con la mano de obra local, con la población, la configuración demográfica del Perú, que tiene mucha gente en la sierra, mucha gente en el mundo andino. Es así que los empresarios peruanos decidieron incorporar ciudadanos chinos a las labores de las guaneras y de las haciendas, y de este modo llegaron los primeros chinos a esta zona. Entonces es un excelente negocio el aprovechar el caos y proceso de desmembramiento político y desintegración social que está viviendo China producto de las guerras del opio, de la crisis del imperio chino, como sistema político, y en el cual las personas están cada vez buscando otros modos de vida. Entonces ahí los empresarios peruanos invierten en el negocio de trasladar chinos desde la China, desde distintas agencias en Hong Kong, en Macao, engancharlos y traerlos a trabajar a Chile, perdón, a lo que es el Perú, a todo el borde costero del Perú y también a las haciendas. Las huellas de esos inmigrantes chinos todavía se pueden observar en el sector de Pabellón de Pica, donde se instalaron faenas de extracción de guano. El guano es un tema que siempre se ha asociado a la historia del Perú. Y acá en Tarapacá, la historia del Perú siempre ha sido algo que se ha dejado como un poco de lado, entendiendo que desde un punto de vista político, los gobiernos, el Estado chileno siempre ha tratado de imponer una lógica que la historia comienza cuando llega a Chile. El tema me fascinó porque involucraba, digamos, una riqueza que no fue tan importante o tan dilatada como el salitre, pero que conformaba, digamos, la explotación
la explotación y la creación de caletas. Llega en condiciones muy malas de trabajo, llega con contratos abusivos que en la práctica suponen una semi-esclavitud mediante el endeudamiento. O sea, tú tienes que, la comida, el pasaje, te obliga a trabajar gratuitamente durante un tiempo, con mucha violencia, con capataces armados, un sistema bastante duro. La primera guanera que se abrió fue la de Chanabaya, después fue Payón de Pica, que era lo más importante, después vinieron también en ese mismo tiempo Payón de Pica, Punta Lobo y Juanillos. Esta primera oleada de inmigrantes chinos lo pasó bastante mal en nuestro territorio, pero su presencia marcó las bases de lo que serían después otras 2 olas migratorias. Entonces la comunidad china de Tarapacá, que llegó a mediados del siglo XIX, trabajando de una manera casi, habría que decirlo directamente, casi como esclavos, ya con contratos que venían desde China y los vendían en los puertos del Perú y del norte y del sur peruano, en este caso Iquique, Arica, y en la práctica esos fueron los primeros inmigrantes. Con los años y con este territorio ya con bandera chilena, vendría la segunda oleada en condiciones bien distintas. Una época en que ya el ciudadano chino, el hijo del Imperio Celeste, como le llaman a veces los documentos de la época, ha dejado atrás la miseria de la semiesclavitud y ya por sus características de ser hacendoso, ahorrador, muy trabajador, etcétera, etcétera, ahora los vas a encontrar en los pueblos como La Noria, la temprana conformación de Huara, la temprana conformación de Pozo Almonte, el mismo Iquique, los vas a encontrar como pulperos, como dueños de estos pequeños locales. Y yo me puse a investigar también en el Perú, sabía ya álbumes ya fotográficos y en realidad se han hecho muy pocos trabajos ya en todo el continente para rescatar esta historia privada, esta historia más íntima de las familias chinas y cómo se fueron casando con mujeres peruanas, mujeres chilenas, fueron naciendo hijos. Y esos chinos empiezan a traer parientes, empiezan a llegar más chinos, pero ya no en esas condiciones de semiesclavos, sino a vivir como una especie de pequeña burguesía popular urbana, que incluso tiene el poder económico de comprar espacios en el cementerio, de regalarle a la ciudad los terrenos donde se va a construir la escuela Centenario, y andan en carruaje con buena ropa, y han subido ya de clase social. De esos chinos que fueron muy importantes en la impronta que nuestra ciudad dibujaría en el mundo, quedan sus herederos, segunda, tercera o cuarta generación, que sigue atesorando su historia. Durante 100 años, que algunos autores han denominado el siglo de la humillación, millones de chinos se vieron obligados, por la pobreza, los conflictos políticos y la guerra, a abandonar su tierra natal en búsqueda de mejores oportunidades en otros países. Estos chinos tienen una mayor predisposición también a la mezcla, a tener relaciones públicas más abiertas con la gente que vive en la comunidad y incluso con las autoridades chilenas, pero aún así las cosas no son tan fáciles. A pesar de que el chino ya tiene una mejor posición, sigue siendo visto como un extraño. Los chinos no lo pasaron bien en la época de la explotación del guano y tampoco cuando lograron insertarse en la sociedad iquiqueña. La prensa conservadora, la prensa obrera, incluso las autoridades van a decir que traen las enfermedades, que hay que tener cuidado, o que practican creencias extrañas que los pueden volver peligrosos, que son degenerados, que son opiómanos. Entonces, el chino, a pesar de su buena inserción social hacia el 1900, pongámosle, no tampoco deja de ser víctima de un racismo que es muy movido tanto por las élites oligárquicas como también en el mundo popular. Con el tiempo, esta situación se iría decantando y los chinos lograrían insertarse plenamente, a pesar de las bromas en los colegios o en el barrio. Pero poco a poco nos fuimos ganando la amistad socialmente de la gente iquiqueña. Bueno, en el colegio, en la primaria, siempre me molestaban por mi condición de ser hijo de chino. Y no me decían hijo de chino, me decían chino. Los ciudadanos nacidos en China se organizaron en torno al club Tsinghua, el que no admitía a los chinos nacidos en Chile.
Por esta razón nació otro club, el Chenninghui. Pertenecían a la colonia Chunghwa todos los chinos llegados de ultramar nacidos en China. Y ahí partió el estatuto. Entonces, cuando ya los chinos se decidieron a quedar acá en Iquique, ¿no es cierto? Y todo, y crear familia con las nuevas personas, los chinos que iban naciendo, los descendientes que ya eran chilenos, no eran nacidos en China. Entonces no podían pertenecer al club. Y ahí fue quedando ese vacío que después lo suplieron creando el Chenninghui. Las oleadas de inmigrantes chinos fueron generando lazos, familias y recuerdos, a través, entre otras cosas, de las fotografías. Tenemos acá una capital ya cultural que tenemos que aprovechar, ¿ya? Que yo creo que lo conocemos y quizás por ser tan obvio no lo vemos en su potencialidad. Para quienes tienen una relación de parentesco, el tema es más que una obligación profesional. Me ha interesado mucho porque siempre Tarapacá, porque de alguna manera los antepasados de uno por algún motivo llegan a Tarapacá, y ahí se instaló mi abuelo con su carnicería, posteriormente con la primera generación chino-iquiqueña que fue mi papá, la tercera que vengo siendo yo, y claro, pues hay un cariño, hay cierto romance con lo que uno estudia, porque uno no lo puede abandonar, no lo puede separar de su propia entidad, pues al final los iquiqueños somos eso, cúmulos de migraciones de todas partes del mundo y de muchas partes de Chile y Sudamérica. Los conflictos que el mundo vivió en el siglo XX también tuvieron su correlato en la vida de los chinos iquiqueños, que siempre estuvieron pendientes de los avatares de la historia de su país. Y esa es una colonia china que ya está inmersa en los problemas de la Guerra Fría, en los problemas del mundo contemporáneo, y es una colonia china que tiene un carácter mucho más marcado de burguesía regional. O sea, de esos chinos definitivamente el gran locatario que está en la esquina, el carnicero, los restaurantes tradicionales, etcétera, etcétera. Los restaurantes o chifas marcarán otra vez la impronta local de la mano de los chinos. En la época de mi papá, año 60 al 70, había muy pocos restaurantes chinos que le llamaban casa de cena, que eran en Nankín y el Tunfón. Y después, con la llegada de las más inmigraciones, la peruana, la boliviana, la china, se pusieron a llamar chifa. Le pusieron el nombre de chifa porque en Perú los restaurantes chinos se llaman chifa. Y chifa en cantonés significa a comer. También tenemos la comida tipo chifa que llegó ya desde el Perú con la influencia de los peruanos y todo este tipo de cuentos. Yo creo que es la mayor parte de muestra que tiene la cultura china acá. Las chifas alcanzarían notoriedad en nuestro país, entre otras razones, por los ingredientes que le incorporaban a las comidas. Los ingredientes y la buena mano de los cocineros. Claro. Porque acá en esos años acá llegaban muchos ingredientes por los barcos mercantes y por Perú, a lo que no llegaba en Santiago. En Santiago se puede masificar el jengibre, el ajinomoto, con la llegada de los peruanos a Santiago, ¿no? Con la comida peruana. La última oleada de chinos, la de los empresarios de la zona franca, vino a reforzar, aunque también a cambiar, la presencia china en Tarapacá. Ya esa parte de chinos empiezan a llegar en la década del 80 desde Taiwán, donde se refugiaron los nacionalistas después de perder la guerra, y es una migración china muy de clase alta, muy de SOFRI, de colegio privado, y que netamente ya son parte de un empresariado vinculado estrictamente al comercio de zona franca, comercio internacional, y no, como te digo, ya no se integran tanto en la comunidad iquiqueña como los chinos del pasado. Pero los chinos de ahora que llegan a SOFRI, el chino llega con lucas, llega con plata, no está ni ahí con nosotros. Mi papá celebraba el Día de la China, cerraba el negocio, nosotros teníamos fiesta todo el día. El chino de ahora no tiene, el chino de ahora no es patriótico, el chino no tiene ese sentimiento de patriotismo. Distintas etapas de una inmigración que marcó a fuego la identidad iquiqueña y que ahora podrá ser vista, en principio, a través de este proyecto de fotografías. Ya, yo creo que estamos recién partiendo, así que en ese sentido la recepción ha sido buena.
es justa, es correcta, y nuestra sociedad tiene una deuda porque la comunidad china, a través de varias generaciones, piensa que estamos hablando de casi 150 años, le debe mucho a esta gente, y también en una primera etapa se les hizo sufrir mucho.